Bueno, William, hablemos al oído. Después de ese editorial suyo, solamente me queda decirle que me quito el sombrero. La saco del estadio. Muchas gracias, William. La sentencia C-033, por favor apúntenla, y usted, Alejandro, que es ratón de biblioteca, espero que me ayude en esto. Sentencia C-033 del 28 de enero de 2003. En esa oportunidad la Corte, con ponencia del fiscal Montealegre, dijo que las garantías procesales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevalecía, por lo cual el imputado tendría los mismos derechos antes de ser vinculado. Ahora lo niega. Aclare que el fiscal Montealegre, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, claro. Sí, señor. Entonces, ¿qué es bueno, de la que salió sin explicarnos nunca por qué. Dijo que iba a estudiar alemán y mentira. Se quedó aquí ejerciendo la profesión en unos procesos bastante turbios. Bueno, y no ejerciéndola francamente y limpiamente, recibiendo los poderes para obrar como hace un abogado limpio, sino soterradamente por interpuesta persona, utilizando su capacidad de influencia para enriquecerse fabulosamente. Esa es la verdad. Pues Montealegre, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, dijo eso: las garantías. ¿Qué garantías puede tener un acusado al que no se le dice de qué se lo acusa, William? Usted estudió Derecho. Usted sabe que ese es el comienzo de toda clase de derecho procesal o de derecho probatorio. Lo primero que hay que decirle al sindicado es de qué lo están acusando. Nos ha llegado también la listica, porque es que esto es con nombres propios, de los testigos falsos que están merodeando desde la fábrica de falsos testimonios, desde el canasto de falsos testigos que se construye desde las principales cárceles del país. Y están Andrés de Jesús Vélez Franco, Juan Carlos Sierra Ramírez, Carlos Enrique Araiz Arango, Pablo Hernán Sierra García, Mauricio de Jesús Palacio Tejada. Con base en todos estos testimonios, ¿cuál es el acusador de Mario Uribe, el que está en el Canadá? El que está en el Canadá, Pitirri. Pitirri. ¿Ese es uno de esos? Póngalo en la lista. Póngalo en la lista. Listo. ¿Quién es el acusador de Pinedo Vidal? Póngalo en la lista. ¿Quién es el acusador del coronel Hernán Mejía Gutiérrez? Póngalo en la lista. Ponga en la lista al tipo de cómbita que Ángela María Huitrago quiso traer como testigo en contra del coronel Plazas y que dijo que si no le pagaban oportunamente lo que le habían prometido, no declararía contra el coronel Plazas porque él no sabía nada de eso. Póngalo en la lista. Claro. Ponga en la lista a los que acusaron de manera infame al almirante Arango Bachi, cortando una de las carreras militares más brillantes que ha conocido el país. Póngalo en la lista. Pongamos en la lista a quien llevó a la picota pública al otro día de su atentado a Sigifredo López. Pongamos en la lista. Y pongamos en la lista las falsas víctimas de Mapiripán. Acordémonos de este caso, de Uzcategui Ramírez, qué tristeza. Descubierto por la justicia. Ponga en la lista a los que acusaron a Nancy Patricia Gutiérrez. Exactamente. A los que acusaron a William Francisca Toro. Y respecto a ese tema, doctor Londoño, yo les quería contar un breve resumen de lo que fue la audiencia, porque es que la audiencia del doctor Luis Alfredo Ramos, la tercera de las audiencias ayer, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque allí se habla precisamente de lo que usted comentaba esta mañana con el abogado Granados, con el abogado Jaime Granados, sobre cómo se judicializa la política en este país. Alejandro, antecitos quiero comentarle y repetir esto. Ahora sí entiendo por qué le atravesaron una moto en la avenida Circunvalar al doctor Gustavo Moreno Rivera. Ahora sí entiendo.
¿Quién es el autor de un libro que se llama Los falsos testigos? Sí, señor. ¿O el falso testimonio? El falso testimonio. El falso testimonio. El falso Entonces, testimonio. ahora sí entiendo tantas cosas y uno va comenzando a colegir y a darse cuenta que aquí hay una cosa muy oscura, muy difícil. Por eso, Y que- unos de esos miserables son los que están acusando a un hombre como Luis Alfredo Ramos Botero. Exacto. Y entonces la Corte no le cree a medio país que puede testificar en favor de Luis Alfredo Ramos Botero, sino a unas sabandijas que están dando declaraciones en su contra y que no saben nada de nada, porque no pueden saber nada de nada, porque el doctor Ramos Botero jamás cometió un delito ni tuvo una conducta desdorosa en el ejercicio de la política. Bueno, pero Alejandro, cuéntenos qué pasó ayer en la audiencia. Bueno, vamos a contarles que ayer en la audiencia terminó el interrogatorio contra el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. La procuradora delegada ante la Corte le hizo la última pregunta al doctor Luis Alfredo, que contara y develara cuáles eran los oscuros intereses que había denunciado al inicio de su interrogatorio y que se confabularon para fomentar estos falsos testimonios en su contra. A lo que contestó Ramos Botero enfáticamente: por supuesto que hay oscuros intereses políticos. Tengo pruebas que en su momento presentaré aquí ante esta honorable corporación para que el país conozca cómo se hace comparecer personas ante la justicia con intereses políticos. Lo haré en forma seria y mucho más cuando son temas que se traen ante la honorable Corte Suprema de Justicia. Eso que dice el doctor Luis Alfredo es muy importante, porque usted hablaba con Jaime Granados de lo que se quiere hacer con Oscar Iván Zuluaga, y es que se lleva testimonios con intereses políticos y se judicializa la política con ese interés. Le había preguntado la procuradora antes de esa pregunta al doctor Luis Alfredo por las políticas concretas contra los grupos ilegales y si ellas los habían favorecido, ¿cómo le parece? Y mire lo que contestó el doctor Luis Alfredo: en ningún momento se vio beneficiada la delincuencia por una decisión mía, por el contrario, siempre fueron los afectados con mis políticas. Y le recordó a la audiencia cómo había emprendido una batalla frontal contra la delincuencia cuando se desempeñaba en la alcaldía de Medellín, en épocas del narcotraficante Pablo Escobar, y cómo le había valido esta lucha frontal amenazas tan serias en su contra que lo obligaron a concentrarse en una habitación con sus 2 hijos y su señora por meses. También le contó el doctor Luis Alfredo a la audiencia cómo, siendo congresista de la República, apoyó la ley de extinción de dominio presentada por usted, doctor Londoño, siendo ministro del Interior. Y le contó a la audiencia cómo, siendo gobernador de Antioquia, dirigió consejos de seguridad que dieron como resultado el apoyo con recursos del Fondo de Seguridad del departamento al Ejército y la Policía, el avance en los programas de sustitución de cultivos más ambiciosos que conozca la historia de Antioquia, y la detención de cerca de 4.100 integrantes de grupos al margen de la ley. Contó cómo, por su paso por organizaciones como la OEA, con el apoyo de la ONU y de la mano de misiones diplomáticas como la americana, dieron la lucha frontal contra la legalización de las drogas, lo que hoy se discute. Mejor dicho, concluyendo, este liderazgo del doctor Luis Alfredo fue siempre en beneficio de la comunidad y en contra de la delincuencia, con un apego a la ley tan estricto que lo siguió hasta cuando la Corte ordenó su captura, porque el doctor Luis Alfredo le recordó a la audiencia que él se entregó, no fue necesario siquiera ordenar su traslado, porque él mismo lo costeó de su erario. Esta audiencia fue muy importante, doctor, y lo que sucedió, digamos, el momento más importante, es cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia accede a la solicitud del doctor Luis Alfredo Ramos, de la defensa y la procuraduría delegada de modificar el orden de los testimonios en el proceso. Porque es que mire lo que querían hacer: querían llamar primero los testimonios del doctor Luis Alfredo para luego citar los testimonios en contra, que eso es completamente contrario a la lógica del proceso penal. Había que llamar primero a los testimonios que vinculaban al doctor Luis Alfredo con el paramilitarismo y luego los testimonios a su favor y que iban a desvirtuar la falsedad de esos testigos. Y al final la Corte accedió a esa solicitud, gracias a Dios y a la verdad y a la buena fe del defendido.
Es como poner al defensor a que hable primero para que el acusador hable de último. ¿Cómo le parece? Inaudito, inaudito. Siempre la última garantía del que se defiende es hablar de último, una vez que conoce de qué lo están acusando. Y ese, pues, es el doctor Luis Alfredo Ramos, es el que está en la cárcel, porque es un peligro para la sociedad. Cuando visitamos a personas como él o como el coronel Luis Alfonso Plazas, a uno se le parte el corazón. Están con ellos sus ángeles de la guarda, que son sus esposas. Saben que los acompañan sus amigos, pero qué desolación y qué tristeza. La tristeza del hombre inocente que se siente infamemente perseguido. Hay los perseguidos de la justicia y hay los que persiguen injustamente a personas inocentes. Hay de ellos, porque Dios es el supremo juez y no perdona cuando no se le pide perdón sobre semejantes atrocidades. Y mire lo más grave, doctor, esa es la justicia después de altos empréstitos para fortalecerla, supuestamente. Ese es un tema que nos queda pendiente. Por eso, y yo recuerdo, pero por Dios, si la ley de extinción de dominio, cuando yo la presenté, dije, aquí se me va a venir el mundo encima, pero vamos a ver de qué tamaño es esta batalla. ¿Cómo estuvo conmigo el presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos? ¿Y cómo sacamos esa ley? La ley que han desvirtuado después, ¿no? Y a la que le han metido 1000 arandelas para tratar de neutralizarla. Pero hay que ver lo que hizo el coronel Plazas y lo que hizo la Dirección Nacional de Estupefacientes, con asesores siempre presentes y siempre eficaces, como el glorioso general de la República, Jorge Enrique Mora Rangel. Hay que ver lo que se hizo con esa ley para atacar a los bandidos en lo que más les duele, que es su bolsillo, que es su apetito, su concupiscencia por el dinero. Quíteles el dinero y están perdidos. El Luis Alfredo Ramos fue definitivo en ese proceso. ¿Con qué valor? Porque nadie ignoraba lo que pasaba enfrentando a esos salvajes en lo que les duele, que es en su dinero. Los que hemos tenido que pagar un precio sabemos exactamente cuál es. Pues bien, ese hombre, el que apoya la extinción de dominio, el que apoyó la conmoción interior que yo defendí ante el Congreso de la República para que pudiéramos reclutar unos billones de pesos que eran indispensables para salvar el país. El ejército de Colombia no tenía un peso con que comprarle botas a los soldados ni con que ponerle combustible a los camiones y a los helicópteros. El país se salvó gracias a la conmoción interior. Gran debate en el Congreso. Lo dirigió Luis Alfredo Ramos desde la presidencia del Senado. Y yo actué como ministro. Y ese es el acusado de ser amigo de los bandidos. Esto es inaudito. Inaudito, Alejandro. Esto es inaudito. Esto es inaudito, William. Sí, señor. Y vamos a hablar... Doctor, perdóneme, sí. Perdóneme un cosito pequeñito que yo quiero decir aquí. En la carta de Oscar Iván Zuluaga, que a uno le parte el alma, le arruga el corazón, hay una parte que dice: le pido a Dios que Colombia no caiga en la criminalización de la oposición política mientras se promueve todo tipo de beneficios y concesiones para los terroristas que ya cayó en nuestro país. Sí, hace mucho. Y es inaudito, como decía el doctor Londoño, cuando el país va a tener que costear un empréstito para la justicia de 62 millones de dólares que estamos trabajando y que le dimos a la justicia desde el año 2010. ¿Cómo le parece eso? 62 millones de dólares le dieron el BID y el Banco Mundial a la justicia de este país para supuestamente fortalecerse. Para las cortes, para que viajen. Para que viajen. La justicia, Alejandro, aquí la justicia no cojea, pero viaja. ¿Cómo le parece? 657 millones de pesos se gastaron los magistrados de las altas cortes el año pasado en viajes. Sí, aquí estaremos endeudados 20 años pagando los viajes de los magistrados.